Bienvenidos a un nuevo episodio de la AC Watches Academy. En este episodio vamos a ver un poco más de historia. ¿Qué historia vamos a ver? Vamos a ver un reloj con más de 100 años. Es un reloj que marcó una época en la que Omega, en 1925, sorprendió al mundo presentándose en el famoso Festival de Francia con una nueva colección para rememorar la época Art Deco. Uno de esos relojes que presentaron, o que posteriormente se fueron presentando, fue este que tenemos aquí. Es un Omega con calibre mecánico de cuerda manual, por supuesto, que funciona espectacularmente bien, que está en un estado bastante bueno, que tiene 100 años y que funciona precisamente espectacular. O sea, es un reloj que se ha mantenido durante muchas décadas, que está como formando parte de la historia de muchísimas familias, muchísimas generaciones, y sin embargo, aquí está. O sea, ha pasado de todo, ha pasado guerras, ha pasado problemas de todo tipo, situaciones, cosas buenas también, imagino, buenos momentos, diferentes familias, como digo, han pasado y han tenido este reloj, y aquí estamos en 2024 con un pedazo de historia en la mano. Es un reloj que lleva un calibre bastante bueno, un calibre, como digo, mecánico, es un calibre que funciona muy bien, que es fácil de mantener, fácil de reparar y que está completamente de origen, no ha sufrido ningún tipo de modificación, está en un estado bastante bueno y es un reloj para verdaderos coleccionistas de relojes. El calibre es el famoso T17, es un calibre que en su momento fue un puntazo. A día de hoy solo los principales relojeros conocen la historia de este mecanismo, la historia del funcionamiento. Hay un relojero que me dijo que en su momento presentaban este calibre con 60 horas de reserva de marcha. Yo diría que hoy en día tiene algunas menos, pero es un calibre que, como digo, muy bueno ha tenido que ser porque ha pasado mucho tiempo y sigue funcionando como el primer día. Es un reloj que es súper preciso, mantiene muy bien la hora y que no da ningún solo problema. Ha estado mucho tiempo con el anterior dueño, antes de llegar a mí, y la verdad que nunca ha dado ningún problema. Sí que es verdad que el anterior dueño era un relojero profesional, muy bueno, por cierto, pero aún así este reloj ha sido bien mantenido y por eso tiene estos resultados y no está como otras piezas de esa época, que no hay por dónde cogerlas, por supuesto. Voy a intentar ponérmelo en muñeca, aunque la correa es bastante larga, pero pocos agujeros, como estáis viendo, pero para que se vea un poco presentado en muñeca. Bien, pues aquí lo tenemos en muñeca. Es un reloj, pues, es un reloj vintage, clásico, con muchísimos años. Es un estilo, pues, que no casa muchísimo con la época actual, pero bueno, es un reloj de coleccionistas actualmente. Es un reloj, pues, muy querido y demandado. Se piden por otras unidades que he visto como estas similares, que no sé cómo estarán de mecánica, no sé cómo estarán de mantenidas. Este está en estado óptimo y perfecto. Están pidiendo verdaderas burradas porque están pidiendo precio a la historia. Pero bueno, como siempre digo, no solo la historia es lo que vale, sino también lo que hay detrás. Si sumas a la historia un buen mantenimiento, un buen servicio y el estar en estado perfecto de funcionamiento, pues eso se debería pagar más. Sin embargo, nosotros pedimos bastante menos que otras unidades que hay en el mercado. Es un reloj, como digo, espectacular. Es un reloj que a mí principalmente me gusta, especialmente por la historia que hay detrás, pero no solo la historia de Omega, en este caso, o la historia del Art Deco, sino cuando un reloj vintage llega a mí, lo primero en lo que pienso es lo que he comentado al principio, y es la gente, las personas que han tenido este reloj. Cuando me llega un reloj con 50 años, que normalmente dentro de lo vintage es lo más habitual que suelo tener, solo con eso ya me imagino la cantidad de gente. A veces hay casos excepcionales en los que la misma persona ha tenido el reloj toda su vida, pero es muy raro. Siempre hay una transición de familias o de generaciones.
Y esa historia viva es lo que a mí personalmente me gusta. De hecho, tengo un Seiko Poge que tengo por aquí guardado, que me lo acabé quedando. No era la mejor unidad, no era el mejor Poge que he tenido, de cientos que he tenido muchísimos, sino simplemente al ir grabado un nombre, creo que era José Velasco, en el lateral de la caja. Me lo quedé por eso. Estaba más o menos de maquinaria bien, aunque lo revisé, lo acabé dejando muchísimo mejor. Ya está perfecto. Y lo que más me gusta es eso, es la historia que tiene ese reloj. Podéis llamarlo como queráis, el morbo de saber dónde ha estado, con qué personas ha estado, qué vivencias han tenido esas personas con ese reloj. Y ya por eso me lo quedé. Quería quedarme un Poge porque nunca me daba tiempo a disfrutarlos, porque tenía muchísimos en aquella época. Y al final, mira, ya he dejado... Bueno, el otro día compré uno, pero llevaba mucho tiempo sin comprar ninguno y sin embargo tengo uno en la colección personal permanente. Luego hay relojes que no llegan a ser vintage, ¿vale? Todavía, prácticamente no, o están en la línea que los separa de lo vintage y lo moderno, como por ejemplo este de aquí, el GMT Master 2 Pexi. Este es 2005, tiene 19 años, con lo cual pues lo sitúa en un neo vintage, como se suele decir, relojes modernos que están ahí en la línea, casi que van a entrar pronto en relojes vintage. Entonces, la historia que hay detrás de estos relojes, y más un reloj como este que tiene 100 años, es muy, muy interesante y la verdad que mucha gente, igual que pasa con algunos coches, se pasa muchísimo tiempo buscando información para conocer a las personas que han tenido estos relojes o esos coches, para ver cómo fue su encuentro, cómo fue su experiencia con la pieza, o incluso quién la compró nueva en su momento. Porque hay alguien, hay un abuelete que quizás siga vivo, o quizá no, que compró este reloj en su momento nuevo, ¿vale? Estamos hablando de 100 años prácticamente. 100 años. O sea, 1924, 1925, este reloj se empezó a producir. Es brutal. O sea, y ahora estamos aquí, 100 años después, con nuestros problemas y nuestras crisis actuales modernas, y este reloj sigue aquí con vida. Y lo más probable es que yo acabe muriendo con los años y este reloj siga perdurando en el tiempo y lo acabe teniendo otra generación o otras generaciones posteriores. Y eso será lo bonito de la relojería. Tener muy claro que, entre otras cosas, el que sigamos hablando de relojería, el que esto siga teniendo sentido, habiendo teléfonos, habiendo ordenadores que dan la hora, igual que cualquier reloj, y más preciso que cualquier reloj, el que siga habiendo relojería, entre otras cosas, es por esto, por la historia que hay detrás de los relojes, por todo lo abstracto, todo lo que os hacen sentir, todo lo que os transmiten las generaciones que van pasando de una a otra, ciertas piezas de colección. Esto es lo que hace que siga vivo. Al igual que nosotros, los que nos dedicamos a comprar y vender relojes, que tantas veces hemos sido criticados, básicamente gracias a nosotros, a nuestro movimiento y a nuestras ayudas que hacemos muchísimas veces a nuestra gente de nuestras comunidades, diferentes profesionales que hay, las ayudas que ofrecemos, cómo ayudamos a tener al mejor precio posible determinadas piezas para las colecciones personales, hacen que esto siga perdurando en el tiempo y la gente no se canse, deje de perder dinero. Y estas historias que hay detrás de estos relojes de segunda mano, de muy segunda mano, es lo que hace que se mantenga viva la afición. Mucha gente no entiende esto. O sea, cualquier persona que le digas que cómo te puedes dedicar a algo que en cualquier momento podría desaparecer porque un aparato electrónico hace la misma función y la hace mejor, no lo va a entender desde el punto de vista del negocio, sino que directamente tienes que explicarle todo lo abstracto, todo lo que no se ve que hay detrás de un reloj, especialmente un reloj vintage. Bueno, pues si queréis tener con vosotros este pedazo de pieza, este pedazo de historia, como es este Omega Art Deco con calibre T17, histórico y funcionando a la perfección, pues contactar conmigo por Instagram en Alejandro_Coaching, AceWatch 2019 o AceWatch Academy, y os daré el mejor precio posible que pueda, pero siempre será mejorable si estás dentro de nuestra comunidad privada, dentro de la AceWatches Premium Academy.
Ojo. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Hemos visto más de cerca esta impresionante pieza con un largo recorrido histórico, sobre todo dentro de la marca Omega y del movimiento Art Deco. Ya sabéis que si la queréis comprar y queréis tener esta oportunidad de tener una pieza con 100 años y en estado óptimo, comunicaros conmigo, yo daré el mejor precio posible. Sabéis que tenéis el Telegram gratuito en la descripción y sobre todo la página web acewatch.es, donde tenéis actualmente la newsletter para seguir de cerca todo el contenido relacionado con watch trading y relojería y sobre todo estar al corriente del nuevo relanzamiento que se verá en enero de la Academia y el canal Premium unificadas y con novedades. Un saludo, nos vemos en el siguiente episodio.